Si una tarde cualquiera del año 1910 hubiésemos paseado por la acera de la calle de Alcalá, junto a la iglesia de las Calatravas, la figura de Juan Simarro González, el ciego Simarro, habría llamado nuestra atención. Ciego desde niño pero con una gran destreza para la música, tocaba la guitarra sentado en una banqueta, vestido con negra levita y un alto sombrero de copa. Colgaba de su cuello un pequeño cartel en el que criticaba el estado del país y su desdichada situación de indigente. Sus protestas iban dirigidas tanto contra el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, como hacia el parlamentario socialista Pablo Iglesias. De ser yo diputado, lo haría mejor que el fundador del PSOE, llevaba escrito en su proclama. Elocuente orador, sus argumentos eran captados sin dificultad por el numeroso público que se paraba a escucharle. Mi fuerte es la política, y dentro de la política la sociología, y dentro de la sociología la propaganda a todo trapo, en todo momento y en cualquier sitio. Diarios y revistas de todo el país escribían sobre el popular ciego Simarro que clamaba contra la injusticia, aunque también sobre sus encarcelamientos por negarse a pagar la cuenta de algunas comidas en el café europeo de la Glorieta de Bilbao. Nadie tiene obligación de morirse de hambre, alegaba en su defensa frente al juez, añadiendo: no creo que sea lícito que me suicide, y a esto hubiera equivalido pasar más tiempo sin comer. El día 22 de diciembre de 1910, Simarro fue detenido y acusado de un delito de lesa majestad contra Alfonso XIII, por una frase escrita en su cartel que, sin embargo, había sido pronunciada más de 50 años antes por el político Juan Donoso Cortés. La pena impuesta fue de 8 años de cárcel y 1.500 pesetas de multa. Tras 2 años de prisión, su castigo fue conmutado por el exilio y Juan Simarro nunca volvería a Madrid. España es siempre lo mismo, presenta siempre la misma faz. En nuestra nación, hoy como ayer, el único fin que nos guía, el único timón que nos dirige, es el afán de enterrar en la vida al que vale. Es un país de egoístas. Su brillante oratoria le llevó por numerosos ateneos y centros republicanos del país a dar aplaudidas conferencias sobre política y literatura. En 1924 se estableció en Barcelona, viviendo también de la caridad. 10 años después, el hombre más consecuentemente enchisterado, como le apodó el periodista Mariano de Cavia, dejó de existir.